Hebreos capítulo 5 y versículo 11. El apóstol Pablo algunos dicen que la carta a los hebreos no la escribió el apóstol Pablo porque él no da testimonio que la escribió. Siempre en toda carta, toda epístola que él escribió, siempre puso Pablo, apóstol de Jesucristo, o llamado a ser apóstol de Jesucristo, a la iglesia en Corinto, a la iglesia en Éfeso, a la iglesia en todos lados se identifica, pero en esta epístola de los hebreos no se deja ver como que si él se identifica. Pero yo creo que sí fue él el que la escribió. Lo que pasa es que cuando se llega a un nivel de madurez, ya no quiere ser nombrado su nombre para ser conocido, sino el nombre del Señor. Y entonces él ya no se presenta como Pablo, sino como el apóstol, sino que empezando a hablar diciendo: Dios, habiendo hablado de muchas maneras, en muchas formas, ahora nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Así que entonces cuando él transmite su palabra, esta enseñanza al apóstol Pablo, le preocupan algunas cosas con los judíos. Y mire cómo él, porque esta carta a los hebreos, al pueblo judío, dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir, y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír. Pues aunque ya debieras ser maestros, otra vez tenés necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, invocamos tu nombre, Señor, nuevamente. Espíritu Santo, permite que tu unción se mueva en medio de tu casa, usando, Señor, mi vida para transmitir tu palabra, usando a tu pueblo para recibir tu palabra. Creemos, Señor, que abriendo nuestro corazón para ti, tu semilla entrará y será sembrada en nuestra vida, y oramos para que eche raíces y pueda ser hallada nuestra vida delante de tus ojos como tierra buena. Creemos que conforme a la entrega, también, Señor, a su debido tiempo, se dará un fruto para la gloria de tu nombre. Nos ponemos en tus manos, úsame, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Si es tan amable sentarse. Como tenía el apóstol Pablo el pendiente, como todo pastor en un momento determinado tiene pendientes. A veces nosotros, si gusta puede sentarse, Verónica. Gloria a Dios, gracias. Todos tenemos, siempre los que estamos al frente de la obra del Señor, siempre hay cierto pendiente que llega, porque dice aquí la Escritura que él veía que algunos se habían hecho tardos para oír. Y un problema que yo he visto que pasa mucho en nuestra vida como personas es que hay veces que nos dan el consejo y uno, como tiene muchas cosas en la mente y muchos planes y muchas ideas particulares, a veces uno, como quiera, muy fácil, uno tiene oídos para oír. Por eso es que la Escritura, el Señor Jesús hacía mucha énfasis en eso: el que tenga oídos para oír, siempre a la iglesia y siempre a la iglesia, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu anuncia a la iglesia. Nosotros como padres de familia a veces tenemos una dificultad con nuestros hijos, porque a veces les decimos: mira, escucha lo que te estoy diciendo, ya sé por dónde va, ya sé lo que me vas a decir. Lo que pasa es que tú eres de allá de los 50 y yo estoy acá en los 16, en el segundo siglo, en el siglo XX, y estás anticuado, tienes una manera antigua, ¿verdad? Y aunque no lo digan, pero lo dicen por dentro, ¿verdad? Y entonces, no, pero mira que despacio, mira que no corras en la vida todo va a su tiempo. Sí, pero los tiempos de ahora son más aprisa, ¿verdad? Estamos en la época microwave, todo es rápido y hecho pronto. Y a veces no tenemos oídos para oír. Y pasan cosas y después dice uno: tenías razón, aunque no me gusta mucho, pero tenías razón.
¿Por qué? Porque ya pasó uno por ese camino, el camino de la vida. En la vida vamos aprendiendo, los niños cuando están chiquitos, más cuando empiezan a caminar. Agárrense los que tienen bebés que todavía no caminan, porque cuando empiezan a caminar, va a llegar el momento en que ya le hacen así a la mano, ya no me agarres, yo quiero caminar solo y quieren correr. Y uno ya anda queriendo proteger, que no se van a golpear. De repente, hermano, el llorido, el chillido. ¿Y qué pasó? Te dije que no corrieras. Perdón, Eduardo, pero cuando estaba chiquito, Eduardo, fuimos a un estudio bíblico. Yo soy cristiano desde el 80. Él era un bebé en ese tiempo. Estaba chico, fuimos a un estudio bíblico ahí por donde vive Abner y Mireya, en una casa con los hermanos Tavares, no sé si te acuerdas de ellos, hace muchos años. Y entonces pusieron, como no había mucha luz, pusieron un foco, así una lámpara de esa, le quitaron la pantalla y está el foco de esos de 100 watts. Y entonces cuando Eduardo estaba chiquito llegaba y como todos los niños llegan, ¿verdad? ¿Qué es eso que brilla? ¿Verdad? Y agarra el foco, hermano. Se le ampolló toda la mano. Pero estuve yo batallando que no lo tocara, de repente se me zafó y fue y lo tocó. Y la quemada, me dolió más a mí verle la mano quemada que lo que él, yo creo, lloró, ¿verdad? Porque me lamentaba yo mucho de cómo se me zafó para que él llegara y tocara, pero es que andaba buscando los pasajes de la Biblia en el estudio y en un descuidito. Pues déjeme decirle que en la fe muchas veces así pasa. A veces en la fe pasa que dice Dios, cuidado con esto. Está escrito. Por ejemplo, algo muy común, el yugo desigual. No os juntéis en yugo desigual con el gentil, ¿verdad? ¿Por qué? Por algo, no nomás porque sí. Voy a hacer una reunión de jóvenes para darles una enseñanza de esto, porque sé que les va a ayudar mucho con los ejemplos bíblicos. Los porqués, cuando se escoge de la manera correcta, cuando se escoge de la manera equivocada, las consecuencias que vienen. Y entonces esto nos va a ayudar en la vida si oímos el consejo de Dios. Ahí es donde llega la sabiduría. Entonces Pablo tenía un problema, decía, mira, es que se han hecho tardos. ¿Y qué es tardo? Que no rápido la pesca uno, hasta que ya le pasa algo. Tardos para oír. Cuando ya le pasó algo, ay, ahora sí, a ver cómo era. Sí, tienes razón, tengo que llegar temprano, si no me van a sacar de la escuela. Tienes razón, le tengo que hablar bien al maestro. Tienes razón. Y muchas cosas en la vida tiene uno razón. Las canas no son de oquis. Han pasado los años, ha aprendido cosas, se han dado unos sus topes, ha tenido sus experiencias, pero poner oído a la sabiduría a veces no es cosa fácil, porque uno ya se siente que tiene conocimiento. Entonces en el Evangelio estaba Pablo hablando de aquellos que se habían tardos para oír, y les dice, pues aunque ya deberías, a ver, ponte a ver quién te dice, ¿tú qué deberías de hacer? Al tiempo que tienes en Cristo. Aquí les dice, ya deberías ser maestros. Wow. Entonces, todo ministro tiene la expectativa de que el aprovechamiento se vaya logrando y se vaya desarrollando y se van haciendo discípulos y vayan teniendo sus discípulos y de hacer discípulos por todas las naciones, dijo Jesús un día. Y a veces lo tomamos como evangelizar solamente, pero ser discípulos es disciplinarlos, es instruirlos, es enseñarles a servir, a estar activos, a darle al Señor de gratitud lo que hemos recibido. Mire qué lindo, hermano, cuando traen ofrenda al Señor. Padre, sean bendecidas las ofrendas traídas a tu altar en el nombre de Jesús. Mire qué linda ofrenda trajeron al Señor. El Señor prospere abundantemente esa casa de esas manos generosas que quisieron adornar la iglesia. Y no solamente quisieron, la hicieron. Gloria a Dios. Están bonitas, están lindas. Yo no soy muy floral, pero están bonitas. Amén. ¿Sí? Y si no le gustan las flores rojas, ¿no está enamorado usted? Estamos enamorados de Cristo. A su nombre. Bueno, entonces dice, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales y los oráculos de Dios. Y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Qué es el alimento sólido de la leche? Participe. El queso. Es que el queso. Decía Maurito, es que el queso. El queso es un alimento sólido
Quiere entonces decir la Escritura que Dios espera que conforme a nuestro desarrollo en la fe, por la palabra, por la doctrina, vayamos cada día aprendiendo mejor y más cosas que nos van a ir haciendo más beneficio. Hoy en día le dicen a uno que ya no coma queso, ¿verdad? Los doctores, pero el queso fresco sí, dice. No coma queso de ese que tiene mucha grasa, pero puede comer queso fresco. ¿Por qué? Porque es nutritivo, porque puede llegar uno a tener ya una capacidad para consentir ya no solamente lo más esencial. En la fe, no solamente podemos quedarnos, como algunos dicen, que ya soy salvo. Sí, pero la salvación, aunque Dios nos la da desde el principio, es un desarrollo, porque sin santidad, wow, entonces, ¿dónde queda? Tiene que terminarse el trabajo, porque dice que Él empezó la obra y Él la terminará. ¿Pero cómo la empezó? Llevándonos al arrepentimiento, llevándonos a la humillación, llevándonos al necesito ayuda, al quitarnos la independencia. Así empezó. Nos empezaron a hablar de Cristo, empezamos a recibir la salvación, pero es solo el inicio. Pero el Señor todavía espera que sigamos avanzando, y para tener un desarrollo, un crecimiento, obvio que se necesita tener una palabra más que el perdón de nuestros pecados. Dice aquí la Escritura en el verso 13, porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia. Wow, esto no quiere decir que se va a quitar la gracia, pero el Señor Jesucristo es el justo. Él nos enseña a nosotros a también ser justificados delante de Dios, pero también aprender la palabra de justicia, porque dice que no puede uno tomar ese alimento porque es solo niño, pero el alimento sólido es para los adultos. ¿A cómo nos verán nosotros? Digo, usted cierra sus ojos tantitito. Dile, Señor, ¿en qué edad me miras tú a mí? ¿Como niño? ¿Como joven? ¿Como adulto? ¿Como anciano? Déjeme decirle que también hay ancianos para Dios. Aquí en la tierra, aunque no se les noten las canas. Gente que ha madurado lo suficiente y que Dios le ha dado sabiduría para resolver situaciones difíciles. Porque los ancianos, si usted un día necesita un consejo de algo que le pasa en la vida y va con un viejito, dicen que sabe más por viejo, ¿verdad? Ya no decimos lo demás porque ya no vale, pero en la edad significa mucho. Benditas las iglesias que tienen personas en esa edad. Nunca están de más. Hermanita, Dios la bendiga grandemente, porque a pesar de tantos años en la vida, usted está aquí sentada para escuchar la palabra de Dios. Eso es lindo. Eso es lindo, hermano. Es un privilegio para una persona que es más joven saber que hay alguien con más edad y que se sienta a escuchar. Mire, el Señor, siendo Él el anciano de los ancianos, cuando me dicen a mí que se sienta a escuchar la palabra, me pone a temblar. ¿Por qué? Porque qué desatinos quizás uno esté hablando, aunque uno sienta que es de mucha cordura, pero quizás ante los ojos del Señor diga, ay, que mi pastorcito apenas anda queriendo dar sus buenos pininos, ¿verdad? Y no es que quieras, que me han acomodado para hacerlo. Pues déjeme decirle, nunca, diga usted nunca, es demasiado tarde para aprender y para desarrollar. Siempre podemos aprender algo. Hay gente joven que le puede enseñar a uno. Hay niños que le pueden enseñar a uno de adulto, especialmente cuando ve que le regaña y lo castiga y llora y al ratito viene y le da un beso. Ay, los adultos a veces no aprendemos esa lección. Nos regañan, nos castigan, nos hacen llorar y no lo queremos volver a ver nunca. Lo quieren mandar al cielo. Llévatelo, te lo mando, Señor, dicen, ¿verdad? Oiga, qué terrible.
Dios, hermano, hace una separación en el corazón del apóstol Pablo y le dice: ¿cómo podría yo hacer para que estos lleguen a ser maestros? Y entonces se da cuenta que tiene que ver mucho con el alimento espiritual. Si el alimento espiritual solamente está basado en los cimientos, en lo esencial, ¿cómo van a llegar a tener un desarrollo? Pero cuando él empieza a meditar sobre un alimento que los pueda hacer llegar a desarrollarse a un nivel de adulto, entonces dice así el apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 2 verso 1. Por tanto, 1 Pedro capítulo 2 versículo 1, dice: por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación, dice: desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis. ¿Para qué? Bueno, ¿qué estamos salvos pues? Es que es un desarrollo. Es que va gradualmente uno avanzando en la carrera del evangelio de la salvación. Es una carrera. Corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta, puestos nosotros nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Pero esa carrera nos toma toda la vida. Hermano, ¿quiere decir que mientras viva voy a seguir aprendiendo? Sí. Voy a seguir desarrollando en la salvación. Voy a poder ya no voy a ser salvo del infierno, porque ya fui salvo del infierno porque creí en la sangre de Jesús, pero también voy a poder ser salvo de la difamación. Ya no voy a difamar a la gente. Voy a ser salvo de las envidias. ¿Cuántos creen que necesitan todavía salvación de algunas de estas cosas? No me digan. No quiero saber eso. Solamente tenemos que analizarnos. Tenemos que llegar a ser salvos de la hipocresía. Tenemos que llegar a ser salvos de todo engaño y de toda malicia. ¿Verdad que sí necesitamos todavía más salvación? Tenemos que llegar a ser salvos de todas estas cosas. Y un día yo escuché a mi pastor que estaba dando una enseñanza y hablaba de las 7 salvaciones. Y entonces empezó a disertar la escritura y dije: yo no sé si es cierto, aquí están escritas, y ahorita yo estoy viendo algunas de aquí, pero hay cosas en las que todavía tenemos que crecer y tenemos que desarrollar. No nos podemos quedar solamente con que ya no voy a ir a parar al infierno. Claro que no vamos a ir a parar al infierno si no han pagado por nosotros un precio que le costó la vida a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero ahora tenemos que caminar venciendo todas estas cosas. Y para eso se necesita una palabra de justicia. No es justo que después de haber conocido la misericordia de Dios seamos así, con personas que con malicia. Tenemos que aprender a despojarnos de todo ello. ¿Por qué? Porque aunque nos fueron perdonados los pecados, tenemos que aprender también el camino de la justicia. Justo es que seamos agradecidos con Dios. Amén. Amén. Justo es que sepamos que tenemos responsabilidades como hijos de Dios. Si alguno ve cometer a su hermano pecado, hermano, caerá que no sabe, fulano de tal, lo vimos por ahí fumando. ¿Por qué no mejor ora por él y le va y le habla y le dice: hermano, no se le vaya a contristar el Espíritu Santo? Mejor mire qué es lo que le pasa, qué es lo que le preocupa, por qué se tiene que agarrar de ahí, por qué no se agarra mejor de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que está su mano extendida y no se ha cortado para no salvar, sino para salvarlo. Hay gente cristiana que todavía en su decepción, en sus preocupaciones, que no sabe cómo manejarlas, se quiere refugiar como antes se refugiaba. Y entonces la palabra de justicia tenemos que llevarla y decirle: mira, justifícate con Dios por medio de Jesucristo, te puede perdonar, levántate. No es para ti eso ya no es para ti. Para ti hay algo mejor: la llenura, el poder, la unción, la gracia de Dios. Bueno, dice aquí entonces: por tanto, desechando todas estas cosas, toda malicia, todo engaño, toda hipocresía. Hermano, ¿cómo puede ser que como cristianos, ya se fue la luz? Como cristianos, ¿cómo puede ser que podamos ser así, con hipocresía? Déjenme decirle que eso no es una cosa espantarse, pero la Biblia dice que aún Bernabé,
Oiga, fue arrastrado por la hipocresía. Cuando él estaba viendo que cuando el apóstol Pedro se juntaba con los judíos y no se juntaba con los gentiles y quería jugar dos bandos, y entonces el apóstol Pablo lo tiene que confrontar, y entonces dice que había sido aún Bernabé arrastrado por la hipocresía de ellos. Entonces muchas veces, hermano, a veces, ¿cómo nos mirará el Señor así en ese aspecto? Con hipocresía. ¿Cómo? Que de repente somos cristianos y después como que no somos cristianos. Yo le voy a decir cuando vamos a hacer testimonio para muchos que puedan decir si somos genuinos o no. Cuando uno, hermano, aprende algo y luego después lo sigue practicando y lo cachan. Ay, hermano, ¿dónde me meto? Déjeme decirle, en muchas cosas eso se puede evidenciar, pero dice aquí en el verso 2, desean como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella podáis crecer para salvación. Oh, entonces sí hay manera de cómo Dios nos puede ayudar. Y es cuando llega la leche pura de la palabra. Miren cómo como cristianos, todo cristiano deberíamos de tener más celo por lo que aprendemos de Dios que lo que el mundo platica que es. Mire, hace un tiempo, como aquí dice la Escritura, que tenemos que aprender a tener ejercitados nuestros sentidos para discernir el bien y el mal. Un día llegó un maestro muy bueno, pero bueno con la palabra, pero estaba queriendo meter una doctrina. Y esa doctrina era una doctrina que, aunque no es para el pueblo de Dios, sí existe, pero no es para los hijos de Dios. Y es la de la reencarnación. Yo le dije, no. La fe cristiana está cimentada en la resurrección de los muertos. Entonces, ¿para quién es la reencarnación? Si hay evidencias para los hijos del diablo. Los hijos del diablo tienen esa doctrina porque se las enseñó su padre el diablo, pues no los hijos de Dios. Los hijos de Dios han creído como Jesús, que Dios le levantó de entre los muertos. Amén. Que si creyeres en Jesucristo, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En la base de nuestra fe en Jesucristo es que resucitó y venció a la muerte. Entonces hay una gran diferencia. Pero los hijos del diablo no creen esto y saben en la reencarnación porque dicen, tenía el espíritu de la reina de Inglaterra. Sí, el mismo espíritu de hipocresía. Pero no el espíritu humano de la reina de Inglaterra, la que reencarnó, sino que se salió de ese cuerpo y a la larga se le metió y trae las mismas actitudes. Pero eso no quiere decir que el espíritu de ella ahora vive su vida de reina miserable. No. ¿Me explico? Sí, amén. Una cosa es la liberación. Eso es parte de la fe cristiana en el discernimiento de espíritu. Pero una cosa es la liberación y otra cosa es la reencarnación. Entonces, entre los hijos del diablo, ellos dicen, es que reencarnó. Sí, el chamuco que se salió de un cuerpo y se metió en otra carne, pero no el espíritu humano. Ese está establecido que los hombres mueran una vez y después el juicio. Amén. Entonces, no se me vaya a dejar engañar nunca con que la reencarnación, si le llegan a que pruebas y que el psicólogo y que las regresiones y que quién sabe qué, están platicando con chamucos. Yo tengo una prima que ella es psicóloga y un día que estaba administrando psicología se encontró con una persona con personalidades múltiples. Y nosotros sabemos qué es eso, una persona que necesita liberación, una persona endemoniada. Y entonces cuando llegó con una personalidad, después de que le sacó la de altivez y la de pobrecita y de víctima y la otra de envidiosa, y después de estar lidiando con todo eso, llegó con uno que le dijo, ¿cómo te llamas? Le dijo, Satanás, le dijo, Señor lo reprende. Y dije, están manejando la liberación con psicología y se le problemó la vida de una manera terrible por causa de ello. No hay como enfrentar esas situaciones con la llenura del Espíritu Santo y con la unción del Espíritu de Dios, y con eso se va a lograr el objetivo que dijo el Señor, la unción está sobre mí para libertar al cautivo, para proclamar el año agradable del Señor. A Dios le agrada que seamos libres.
¿Cuántos reciben la libertad de Cristo? Amén. No se me duerman que haga frío. Entonces dice aquí, mire, hay una versión, la Reina Valera antigua, dice: desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. ¿Qué es adulterar algo? Es ponerle lo que no viene originalmente. En otra versión, hay una versión que se llama del oro, y esta versión dice así: como niños recién nacidos, apeteced con ansia la leche del espíritu pura, sin mezcla de fraude. Haga cuenta la leche que va a comprar al mercado. ¿Cómo está la leche que va a comprar al mercado? Genuina de vaca. De vacaciones la agarraron a la vaca porque hicieron una ahí de mentiras. Oiga, qué tremendo. Para que con ella vayáis creciendo en salud y robustez. ¿Cuántos robustos hay aquí? Ay, hermano, yo estoy a dieta. No, que se nos quiere bien llenos de palabras, hermano, de doctrina, de la sana doctrina, de la pura doctrina. Mire, el evangelio en el mundo, las iglesias están con un montón de leche adulterada. Si no me cree, vaya y revise el 25 de diciembre y va a ver cuánta iglesia cristiana todavía pone su arbolito de Navidad en el altar. Ay, hermano, lo puedo poner ahí en la entrada, no está en el altar. Mejor arránquelo su corazón. ¿Por qué? Porque la Navidad nada tiene que ver con Cristo. Acaba de salir un anuncio ahí en el Facebook donde dice el Papa que una mentira de los mexicanos que se inventaron en la Guadalupana. Yo dije, tan ignorante está el Papa, dije yo, que ni eso puede creer ahora. Primero eran promotores de la Guadalupana y ahora resulta que la niegan, que fue una fábula. Yo digo, póngase a leer Jeremías 44 para que vea que no es ninguna fábula. Ay, hermano, ¿usted sí cree en la Virgen? Yo creo en la que dice Jeremías que está la Reina del Cielo, que se aparecía y que aquellos que no le daban adoración, a espada y a hambre los traía perseguidos. Entonces no es que no existe, lo que pasa es que hubo leche adulterada. Y a la hora, ¿cuál robustez? Tal como está el sacerdote, así está todo el pueblo. Porque la gente ahora ya se creyeron una mentira y ahora para quitárselas, y ahora está diciendo él eso. Y algunos que ya se toparon con ella, ¿qué van a hacer con su líder? Miren, no hay como mejor que trazemos la palabra con precisión para que no tengamos de qué avergonzarnos. Porque la Reina del Cielo existió más antigua de los tiempos de Jeremías, más antigua todavía. Y iban y le daban tortas a la Reina del Cielo y le ofrecían incienso. ¿Por qué tienen esa doctrina? Leche adulterada, llena de fraude. ¿Por qué? Porque entre más idolatría metían y más santos, más ofrenda les daban. Porque uno para la Virgen, otro para el San Martín y otro para uno para cada cosa. Y entonces la gente dice, es que ese día es mi santo, y ese día van y le llevan su ofrenda. Y ofrenda de este y ofrenda de este. No, pues tenían para todo el almanaque el año, un montón de santos, pero estaban adulterando porque estaban buscando los bienes materiales y metieron enseñanzas torcidas. Y ahora nosotros como cristianos, gloria a Dios que salimos de ahí, sí, pero todavía nos hacen más cosas que nos hacen falta salir de ahí. Conforme vamos viendo la Biblia, nos vamos dando cuenta que hay tradiciones tan arraigadas que echaron raíces hasta el corazón y hasta la infancia y hasta la subconsciencia. Y todavía cuando llega el tiempo le entra el espíritu navideño y empieza por dentro din don tan, con su cantito, y se pone su gorrito con su cascabel. ¿Qué dirá el Señor, hermano? Mira, todavía no se le sale el Santo Claus del corazón. Bueno, perdón. Hebreos capítulo 6, verso 1. Por tanto, dejando enseñanzas elementales. Fíjese, si el Señor pone la base, ahora nos dice, dejen esas enseñanzas elementales. Y dice acerca de Cristo, ay caray, ¿cómo es eso? Aquí está escrito. Hebreos 6.1, por tanto, dejando enseñanzas elementales acerca de Cristo. Ay, pero ¿cómo puede ser eso? Es que no nos podemos quedar solamente con el principio y la pura salvación y con la llenura del Espíritu. Tenemos que ir más adelante.
tenemos que aprender la palabra de justicia, tenemos que aprender a desarrollarnos y a discernir lo que está bien y lo que está mal. Ahí es donde a veces nos atoramos y todavía estamos niños, todavía queremos a Santa Claus. Mire, avancemos. ¿Hacia qué? A la madurez. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento y de obras muertas y de la fe hacia Dios. Pareciera ser como que estuviera contra el Evangelio, pero no está en contra del Evangelio, sino de quedarse estancado en el principio para ir adelante y creciendo y desarrollándose hasta que alcancemos una madurez, para que no todo el tiempo estemos en la misma condición. Ahora fíjense, dice aquí en el verso número 2, y de la enseñanza, ¿sobre qué? ¿Cuántos lavamientos hay? Oh, la Biblia dice que cuando lavamos nuestros pecados en agua, nos bautizamos. Amén. Ahí está un lavamiento con agua. Hay otro lavamiento que dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ahí hay otro lavamiento con la predicación de la palabra. Ahorita como no se da cuenta, porque está cayendo cubetazo de agua. Y a veces dicen que hasta cascada. Y a veces dicen que hasta los sacerdotes llegaron y agarraron el arca y se la llevaron, se metieron al río Jordán y se mojaron hasta los tobillos, el lavatorio de los pies. Ay, sí nos hace falta a veces, Señor, que tengo que lavarme los pies. ¿Y cómo es eso? Vamos a traer ahí un lebrillo, vamos a meter el agua. Ok, hágalo, pero hay algo más importante que eso. Es que puede perdonar. Es que pueda decir que todavía le cae gordo fulano, pero que ya no le va a caer gordo. Es lavarse los pies. Es dejar de gritarle a los hijos. Es dejar de gritarle a la esposa. Es dejar de contestar mal al papá y a la mamá. Eso es lavarse los pies. Sí, de veras. Una vez estaba un profeta y entró un hermano y andaba danzando. Le dijo, ¿por qué no te lavas los pies primero? Le dijo, te apestan. Vienes de gritarle a tu esposa. Te apestan los pies, le dijo. Ay, ¿dónde nos metemos? Dije yo, ¿verdad? Porque actitudes dan mal olor al Señor. ¿Qué es la parte que más da pena? Quítese los zapatos. Me van a ver las uñas de gavilán. Ni me las corté. Sí, hasta hacen así, hermano. Las uñas le dan vuelta al dedo. Bueno, no usted, ¿eh? Alguien más que no vino ahora. La doctrina sobre los lavamientos, la doctrina de la imposición de las manos. Ay, hay algo que aprender cuando las imposiciones de las manos. Mucha gente cristiana todavía no lo sabe. Y todavía se dejan que todo el mundo le ponga las manos. No se deje que le pongan las manos encima si no tiene autorización por parte de Dios. Porque cualquiera llega y pone las manos y a veces las están llenas de robo. Y a veces las están llenas de brujería. Y al rato, ay, ¿por qué se me antojan esas flores para llevármelas a mi casa? Porque alguien llegó y le puso las manos. Miren, no cualquiera persona debería poner las manos, sino aquel que Dios diga. Ve, para que oren por ti, te pongan las manos encima, como le dijeron a Saulo de un Ananías. Veo que él llega y te pone las manos encima para que recobre la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Esto es elemental. Y hay algunos cristianos que todavía no lo saben, todavía se dejan que todo el mundo le ponga las manos, creen que están jugando, yo no sé, como en la escuela, pamba, y todos les dan pamba. No. Esto es cosa seria. Tiene que tener cuidado. El que le pone las manos encima le va a transmitir lo que trae en su espíritu. Por eso aquel hombre estaba así asustado de que aquella mujer le pusiera las manos a Jesús. Pero si está uno lleno, la presencia no va a recibir más porque está lleno. Si usted agarra un recipiente y lo llena y le quiere echar más, ya no le entra porque está lleno. Amén. Cuando estás en la llenura del Espíritu Santo y alguien te pone, en vez de que te ponga algo encima, se lleva de la copa que rebosa. ¡A su nombre! Gloria. No se me duerma porque vamos a llegar ahorita a otra parte importante. La resurrección de los muertos. Le conté de ese hermano que le acaban de predicar a Jesucristo. Iba pasando por una funeraria y estaban unos ahí llorando y dijo, si esto funciona como a mí me dijeron, ahorita lo voy a poner a prueba. Y se metió y oró por el muerto. Y se levantó y salió todos corriendo. Dijo, sí funciona, dijo.
¿Por qué algunos ya han podido desarrollar eso? ¿Y por qué otros no? Porque nos hace falta crecer en esa fe, en ese departamento de fe. Hay unos que tienen fe para sanar enfermos de los dientes y le salen hasta de oro, y le salen de hueso, y le salen de, no sé, de platino. Pero tienen la fe para... Hay otros que tienen una fe para restaurar a los que les dan infartos. Aquí ya nos han tocado dos. Eugenio los vio, ¿verdad, Eugenio? Que metieron la mano y le sacaron el coágulo de donde no se podía alcanzar a la superficie, porque ahí lo sacaron fácilmente. Y dijeron los médicos, ¿qué es esto? ¿Milagro? Sí, un milagro. Está ahora la persona libre. Otros tienen una fe suficiente como para sacar a alguien de la coma. Está en un estado de coma. No todos tienen eso. Y entonces hay sanidades en diferentes cosas. Hay algunos que son buenos para hacer que los sordos oigan. Le hacen, ¿oyó? Sí, oye. El sordo oye. Y los ojos, los ciegos recuperan la vista. Me tocó uno. Estamos en la Altamira. En la Altamira es una iglesia de llamada final, y ahí era la casa de Angelita, la esposa de Chuyito, y entonces de Galdina, la casa de sus papás. Y entonces ahí está empezando la iglesia, todavía no había pastor, entonces éramos obreros diferentes, y en eso llegó uno que estaba sentado mero atrás, de esos que no les gusta meterse adelante, pues se quedan ahí cerquitas de la puerta y listos para correr. Y entonces, a la hora de que estábamos ministrando al final, empezaron unos, hermano, que yo mire que unos ángeles y que una escalera y que todas las cosas que oímos a veces en los servicios, esto Dios lo ha dejado ver por mucho tiempo. Y entonces resulta que dice el que estaba allá atrás, bueno, orad por mí. ¿Y qué le pasa? Estoy ciego. ¿Qué? Sí, dices que está en la cárcel. Y yo le prometí al Señor que si me sacaba de la cárcel iba a ir a la iglesia. Y me sacó de la cárcel, y en vez de ir a la iglesia me fui a las drogas. Y abusé tanto de las drogas que me quedé ciego. Wow, yo no sabía eso, que de las drogas la gente se podía quedar ciega. Y vengo viendo la mitad de lo que se ve cuando una persona tiene la vista. Estoy casi con la lámpara apagada. Apenas si veo, pude llegar aquí a la iglesia. Bueno, orad por mí. Sí, amén, el Señor te puede sanar, pues estás confesando tu pecado, y si te apartas alcanzas misericordia. Y al orar por él, estamos orando por él, de repente un mariachi borracho se metió a la iglesia. ¿Y qué le pasó? Se revolcó y se manifestó hablando y gritando mientras estamos atendiéndolo. Ahí estaba Armando Gaeta, algunos lo conocieron. Estamos ahí ministrándole cuando aquel dijo, gloria a Dios, ya veo. ¡A su nombre! El ciego vio. Cuando estábamos orando por él, se manifestó el borrachito. Le dije, te quedas libre. Pero él se quedó ahí gruñendo y así, le hacía como pantera. Y ponía las manos así, pero un ronquido que parecía realmente una pantera. Y empezó a hacer así, a sudar, hasta que recuperó la vista. ¿Quién lo tenía cegado? El diablo. No, dice que el príncipe de este mundo ha cegado el entendimiento. Aquel lo tenían bien cegado, pero le quitaron el velo, porque si alguno se vuelve al Señor, le será quitado el velo. Aleluya. ¡A su nombre! Gloria. Segunda Samuel capítulo 17 y verso 27 dice, y aquí es donde yo le quiero hablar un poquito de estos 3 versos. Cuando David llegó a Mahanaim, ¿qué es Mahanaim? A ver, eche así a la computer de su cerebro. ¿Dónde dice Mahanaim la Biblia? ¿No se acuerdan? Es que lo agarré ya de viernes en la noche. Ya cascabeleando y a medio telón. Ya sé cuál es el medio telón. Como el que suben así, ¿verdad? En los teatros, ¿no? A medio telón, así, para estar los ojos hacia medio telón. Mahanaim es el lugar donde Jacob se encontró con una compañía de ejércitos que venían del cielo. La unión de 2 compañías, 2 campamentos, los que traía de la tierra y los que venían del cielo. El encuentro con la presencia de los ángeles. ¿Amén? Amén. Ya se acordó la ciudad. Y si no, pues ya lo aprendió. David llegó
a Mahanaim. ¿Ya llegó usted a Mahanaim? Yo ya llegué. ¿Y usted también? Pues aquí nos han visitado los ángeles. Sí, amén. Y por si usted no había sabido, aquí nos visitan ángeles. Es Mahanaim cuando ellos llegan. Así que si usted percibe ángeles en la iglesia, es que llegó a Mahanaim, el encuentro de los campamentos del cielo con los de la tierra. Sobi, hijo de Naas, de Rabá, de los hijos de Amnón, Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y Barzilai, galadita, de Rogelim, trajeron camas, ropas, vasijas de barro, y trajo trigo, cebada, harina, grano tostado, habas, lentejas, semilla tostada, miel cuajada, ovejas, queso de vaca, para que comiera David y el pueblo que estaban con él, pues decían: el pueblo está hambriento, cansado y sediento en el desierto. Cuando uno anda así, como seco, como que no tiene ya uno fuerza, como que ya lo mismo me da ir a la iglesia que no ir a la iglesia, que lo mismo me da prender la tele que ir a oír un mensaje de una predicación. Ya anda caminando en el desierto, cansado y con ganas de irse a dormir. Así que si tiene sueño, se equivocó de lugar. La hora de dormir es en su recámara. La hora de venir a la iglesia es para estar bien despierto, es para comer. Es para comer lentejas, aleluya. ¿Se acuerda de uno que defendió un campo de lentejas? Que traía una espada y peleó y peleó y peleó y se cayó y no soltó la espada. Así deben ser los hijos de Dios. Tienen que luchar por su alimento. Tienen que pelear por él. No tiene que dejar que nadie le robe la bendición de ir por las lentejas. De repente el Señor le da unas lentejas y terrenamente hablando, las lentejas, ¿en qué le ayudan a uno? Le dan fuerza a los huesos, en la sangre. Bueno, yo no soy médico, pero me han dicho. Necesitamos nutrición. Una vida bien nutrida no se va a enfermar. Una vida bien alimentada y bien nutrida en Dios va a desarrollar madurez. No va a ser un cristiano ahí que cualquier viento lo sacuda. De doctrina. Vientos de doctrinas que a veces sacuden a la gente. De repente, ahí dicen que hay uno que Dios lo usa y van corriendo y resulta que es un brujo disfrazado de cristiano. Y oró por mí y me puso las manos, Padre amado. Y luego llega a la iglesia, trae mano negra, pastor, me dice Enrique. Digo, ¿qué? Le pusieron mano negra. ¿Qué es eso? Un brujo oró por él y cree que es cristiano, cree que es apóstol y es un brujo. ¿Y por qué? Porque son sacudidos por cualquier viento de doctrina, llevados de aquí para allá y andan de Tim Marín de Don Pingüe, tu cámara. No sé. Le trajeron miel. ¿Qué es la miel? Por la que salen las ovejas, de las abejas. Yo conozco una que le salió un león. ¿Está en la Biblia? A Sansón le salió miel de un panal que estaba en el cuerpo del león. ¿Y qué con eso? ¿No dice la escritura que la ley del Señor es más dulce que la miel que destila del panal? Dígame amén, aunque no lo haya leído, hombre. ¿Qué hace al hombre? Sabio. Entonces la miel tiene que ver con la sabiduría. Pero como Sansón llegó a comer de la sabiduría del león y no de la tribu de Judá, lo que pasa es que andaba atrás de una filistea y comió de esa sabiduría y cayó, que quedó sin ojos al final de cuentas, porque no se lo dijo a sus papás. Oiga, cuando un hijo le esconde cosas a los papás, esa no es sabiduría de Dios, es la sabiduría del león.
Usted tiene que tener confianza con sus papás. Usted que tiene papás. Yo le cuento a mis papás un montón de cosas. Y me dice, te dije que no lo hicieras. Sí. Tiene razón. Sí, lo hace uno sabio. La reprensión la hace uno sabio. Aunque no le guste. ¿Y qué es el grano tostado? Yo ya lo he enseñado. A ver si usted se acuerda. ¿La palabra? ¿Pero qué palabra? Los discípulos agarraron un día de sábado unas espigas de grano y las espigaron, y eso es cuando uno desmenuza la palabra. Pero tostado es cuando lo ponen en el sol y se calienta. Son las experiencias vividas de la palabra que uno ha aprendido. Amén. Si no sabía, ya lo sabe. Gloria a Dios. Toma grano tostado. Ay, lo van a tostar bonito. Le van a dar experiencias. De repente un hermano me dijo un día, híjole hermano, yo tengo ganas un día de ir a que les prediquemos en la cárcel, pero nunca fue, y un día lo metieron a la cárcel. Empezó a comer grano tostado. Empezó a darse cuenta que Dios quería hablarle a alguien que estaba allá adentro. Dice que cuando llegó, le decían, ¿y tú? Dice, ¿por qué eres así tan buena gente? Si aquí habíamos puro malvado. Le dijo, es que yo estoy aquí erróneamente. Yo no tenía por qué venir aquí. Yo venía cruzando la línea y traía una gripa bien fuerte. Y como traía la gripa tan fuerte, una hermana de la iglesia me dio una medicina. Y cuando crucé la línea me paró la policía y usted viene bajo influencia. Y va para adentro, a la cárcel. O no traía drogas, pues para ellos son drogas. Yo no tengo por qué estar aquí, yo soy cristiano. ¿Tú eres cristiano? Le digo. Sí, entonces no se metan con él, le dijo. Y entonces iba a haber un pleito. Y entonces dijeron, vamos a pelear contra los morenos, los hispanos. Le dijo, yo no puedo pelear. ¿Cómo que no vas a pelear? Si tú no peleas, te vamos a agarrar entre todos. Porque a nosotros nos gustan los traidores. Y entonces le dijo, déjeme decirle por qué no puedo pelear. ¿Por qué no puedes pelear? Porque yo no puedo ser un hipócrita. ¿Por qué? Porque yo en el radio allá afuera predico a Jesucristo y la paz. Y voy a venir aquí a la cárcel y voy a matar por culpa de ustedes. No. Y si me tienen que matar, aquí estoy. No se metan con él. Salió otro por ahí como león también bien bravo. No se metan con él, porque mi mamá es cristiana y yo conozco a esa gente. No se metan con él, es un hombre de Dios. Está siendo verdadero. Y nadie se metió con él. Traía hasta sus guaruras ahí en la cara. Puro grano tostado. ¿Qué tostadota le dieron? ¿Quiere grano tostado? ¿Ah, sí? Ay, a mí me hace. No, si tiene que comer, pues tiene que comer, pero déjenme decirle que lo nutre bien bonito la experiencia. Cuando algo peligroso se acerca y confía en el Señor y lo libra. Gloria a Dios, hermano. Grano tostado. Bueno, en otra versión dice así: miel, requesón de oveja. Porque aquí dice que ovejas, en la versión que estamos leyendo, pero acá dice requesón de oveja. ¿Y qué es el requesón? Requesón. ¿Y el queso de vaca? ¿Le gusta? Ay, hermano, mire, ¿por qué el Señor cuando hay unas visiones dice, y veo que viene una vaca y que está comiendo? Tiene que ver con gente que está comiendo zacate y que va a alimentar a otros con sana doctrina, leche pura de la palabra. Esa es la iglesia de Cristo, que se está alimentando. Miren, las vacas más tremendas tienen una capacidad para leche grande. Les cuesta trabajo hasta caminar, pero las pueden ordeñar y les sacan, hermano, para alimentar no solamente a sus becerros, pero hasta para vender, para distribuirla. ¿Cuánto tiempo nos estará usted alimentando en la palabra? Y en el sentido espiritual, usted ya tiene bastante para dar.
piensa que a lo mejor no tiene tanto, pero el que no tiene nada dice, ¿cómo que no? Si nomás lo oyeran cómo habla a la hermanita que va a la iglesia. ¿Tiene usted con qué enseñar? Ya Dios le ha dado experiencia, ya le ha dado alimento, ya usted le puede decir, no, vaya que le anden haciendo limpias, mejor venga que lo limpie Cristo. Amén. O todavía le va y le dice, sí, vaya con doña, ¿y se lo refiere? No, ¿verdad? No vaya a la iglesia. Amén, amén, gloria a Dios. Amén. Dice en otra versión, miel y manteca. Y en otra versión dice mantequilla. ¿Y cómo se hace la mantequilla? Batiendo la leche. Batiendo la leche se hace la mantequilla. ¿Qué es eso, hermano? Que la palabra la agarre y le esté dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta al pasaje. A veces se le alumbra a uno más entendimiento. ¿De dónde sale que el grano tostado, que la miel y que las lentejas y que... ¿De dónde saco eso? De estar batiendo la mantequilla. De estarle dando vuelta a la palabra. A ver aquí, a ver acá, a ver qué dice por aquí. Y entonces... cuando menos se acuerda, usted va creciendo, se va madurando y le va desarrollando el Señor. Cuando menos se acuerde, le van a salir canas espirituales, aleluya. Amén. Donde se le va a dejar ver la madurez que tiene en Cristo. Nosotros queremos tapar las canas terrenas, pero las del Espíritu, esas quisiéramos que ya se evidenciaran ya. Hay gente que tiene así como esos que cantan en la tele, que tienen el mechón blanco, y el pelo negro. Pura vanidad terrena, pero las canas en Dios. Mire, aparece un anciano de días, no aparece con el pelo negro, con el pelo blanco. ¿Qué es eso? Sabiduría de Dios. Experiencias con Dios. Tenemos que crecer. Para eso tenemos que dejar algunas cosas. Tenemos que pelear por ello, tenemos que luchar, tenemos que dedicarnos, tenemos que esforzarnos, tenemos que ir en contra muchas veces hasta de nuestra salud. Pero cuando uno llega a los pies de Cristo, dice el Señor, sea hecho como quieres. Ay, Señor, sáname este corazón. Dice el doctor que ya no va a salir este año. Y dice el Señor, ¿qué quieres? Para servir otros 15 años. Así le hicieron a un rey. Ya lo habían dado de baja, con una palabra aprobada por Dios. Pero cuando se volteó para la pared, ¿sí se acuerdan? Sí. El que se volteó para la pared, sí, y lloró. Y ahí en la pared, sí, esto y esto y esto, pero acuérdate también que fui útil para ti, Señor, y lo que hice en tu nombre, y que esto y que el otro. Dale 15 años más, le dijo a Isaías, regrésate y dile que otros 15 años más. ¿Y qué son 15? 3 veces 5. ¿Y qué es el 5? Gracia, gracia, gracia sobre gracia. Amén. Lo que no mereces te lo voy a dar, no porque hayas hecho mucho, porque quiero que vayas y hagas el trabajo al que yo necesito que prediques. ¿Y sabe qué fue lo que hizo? En vez de ir a predicar, fue a presumir sus riquezas. ¿Y sabe qué le hicieron? Llegó el rey de Babilonia y se las quitó todas por andar de presumido. Así que no ande de presumido. Y usted recibe, no anda de presumido. Que Dios nos ayude. A su nombre. Gloria. Y por último Jesús, que es el mejor. Dice que llegó y les hizo una pregunta a los discípulos. Y esa pregunta que les hizo está en Juan capítulo 21, verso 5. Imagínense que Jesús viniera y nos hiciera esa pregunta. Entonces Jesús les dijo, Juan capítulo 21, verso 5, anda en su break. Así dicen cuando no estoy ahí, anda en el break. No, ¿cuál break? Andaba allá sudando, ¿eh? Acá Pepe anda sudando ahí, y yo diciéndole que anda en su break. Juan 21, 5. Entonces Jesús les dijo, hijos, le está preguntando a ustedes, hijos, ¿a mí? Sí. ¿Acaso tenéis algún pescado? ¿Y qué le contestaron? Híjole, 3 años y medio enseñándoles a pescar, diciéndoles cómo
Y le dice, ¿tienen un pescado? No. A mí me enseñaron en mi trabajo que nunca se le debe decir a un presidente no. Que se le tiene que buscar la manera de complacerlo. Nosotros tenemos que buscar la manera de complacer al Señor, no decirle no. ¿Tendrán algún pescado? ¿Qué es eso? ¿Para qué lo quiere? ¿Para comer? Claro. ¿Qué es el pescado? Es un alimento bien nutritivo. Pero tiene un problema. Que tiene espinas. Que no todo lo que uno escucha le puede caer bien. A mí me contaron de alguien, ¿fuiste tú, José? De alguien que comió pescado y le tuvieron que sacar una espina. Sí, ¿verdad? Las espinas no son para comer. A veces en la palabra hay cosas que uno no puede digerir. Hay que hacerlas a un lado y seguir comiendo. Porque si tira todo el pescado porque le salió una espina, entonces no todas las cosas muchas veces. Por eso tenemos que tener los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Aunque haya un ministro predicando el pescado, trae espinas. Hay que discernir cuando es una palabra que nos va a nutrir, cuando es una palabra que nos va a dañar. Y la que nos va a dañar no se la coma. ¿Amén? Amén. Entonces les dijo, ¿tenéis algún pescado? Y le respondieron, no. Porque la palabra que viene de parte de Dios utiliza vasos humanos. Y tiene el bien y tiene muchas veces el mal de nuestra alma. Y usted tiene que discernir. Cuando Dios, un hermano le dijo un día a un ministro, dice, es que, mire, perdóneme hermano pastor, pero yo sé distinguir cuando habla Jehová de los ejércitos y cuando habla usted. Yo puedo distinguir entre esas dos voces. Usted dijo esto y esto, eso era el Señor. Usted dijo esto es de usted. Eso no está bien. Eso es una espina. Eso no se lo puede comer uno porque le va a hacer daño. Usted tiene que discernir lo que escucha de mí. Lo que vea que le va a hacer daño, hágalo a un lado. Pero siga comiéndose lo que le hace bien. Amén, gloria a Dios. Oiga hermano, entonces puede decir que yo puedo escuchar a cualquier predicador. Sí, pero discierna. Discierna. No se confunda porque es el ministro que Dios usa. No, cualquier persona, aunque sea usado por Dios, puede traer en su mensaje espinas. Y tenemos que discernir. Un día llegó un hermano de talla en el ministerio. Me refiero con ministerio de apóstol profeta. Entonces llegó uno y dice, esta iglesia no va a crecer mucho. Y luego sube el otro y dice, yo cancelo eso. Y están dándose palabra. Y parecía que están espadeando. Oh, pero va a venir mucha palabra, recibo eso. Y entonces yo cuando estaba viendo eso dije, y los dos son ministros de Dios, pero ¿por qué uno le dice rechazo y cancelo, el otro lo recibo y lo doble porción agarro? Así tenemos que aprender en la iglesia, a discernir. Cuando una palabra puede ser trágica. Oía uno de talla, pero ministro a las naciones, hablándole a su pueblo y le estaba diciendo, Dios le puede quitar un hijo. Y yo no oía a nadie que dijera, cancelo eso. De todas maneras, si Dios lo va a quitar, nadie lo va, pero ¿para qué van a decir a alguien que puede perder le puede causar temor y lo puede llegar a perder? De todas maneras, si es Dios el que habló, nadie lo va a evitar. O si fue el hombre que habló, se puede cancelar. Entonces el pescado hay que saber comerlo. Y yo le voy a preguntar algo, ¿usted qué ha comido aquí? ¿Ha comido pescado? ¿Ha comido queso? ¿Quién traía 10 quesos para darle a sus hermanos? ¿Se acuerdan? David. David fue a visitar a sus hermanos que están en el campo de batalla y les trajo 10 quesos. Esos son los mandamientos de Dios. Pero Dios se paró delante de Goliat y agarró una piedra y le dio vueltas. ¿Cuántas piedras agarró? Con una le pegó, pero agarró 5 piedras lisas. Ay, cuando Dios nos trabaja, nos está haciendo piedras vivas en la casa de Dios.
Y con uno de nosotros, Dios le puede dar en la cabeza al diablo. Y le va a seguir usted el rema a la Yuri para machacarle la cabeza al diablo. Se necesita el poder de Dios. ¡A su nombre! ¿Ha comido lentejas? ¿Pelea por la palabra? ¿Se defiende como dé lugar? Es día de servicio, no me puedo perder el mensaje. Si no voy a la iglesia, aunque sea por online. Hay algunos que me dicen, no me han mandado el mensaje. Si lo grabé, se lo mando. Free. Gracias a Dios no nos cuesta nada de eso. Bendito su nombre. ¿Ha comido lentejas? ¿Ha comido miel? ¿Del cuerpo de león? O de la que agarró Jonatán. ¿Se acuerda que Jonatán trae una vara? Sí. Y dice que, decía Saúl, al que coma se muere. Todos en ayuno. O se muere el que no ayuna. Ay, Dios. Tenían que discernir. Si hubieran sabido comer pescado, hubieran dicho, cancelo eso. Pero no, hay todos ahí aceptando todo lo que él decía, porque el que calla, acepta, otorga. Entonces, Jonatán, como no lo oyó, traía una vara, y agarró la vara, y agarró del panal una miel, y cuando se la llevó a la boca, ¿qué le pasó? Le brillaron los ojos, porque la sabiduría de Dios, hermano, es luz. Amén. Hasta visiones, hermano. Hasta la dimensión espiritual nos la abren con la sabiduría de Dios. ¿Ha comido esa miel? Si ya le han dejado ver de la dimensión espiritual, ya está probando miel, de la que destila del panal. Y si esa palabra que le ha llegado le has hecho sabio, el sabio va a venir el mal. Lo deja que pase. Pero el necio, no, a mí no me hace, a mí qué si me tomo una botella de cerveza. ¿Muy sabio o muy necio? A mí, ¿qué me va? Una parranda como quiera. Necio. ¿Para quiénes lo han moratado los ojos? Dice el Salmo, el proverbio. Para los que se detienen mucho en el vino, para los parranderos. ¿Para quién es el estar así como arriba de un barco allá allá donde se sube el que vigila, que nomás se va así para allá y para acá y se va todo mareado? ¿Para quién es el marinero mareado? Para los que se detienen mucho en el vino. No es de sabios beber vino. Oiga, hermano, entonces no puedo ni siquiera participar de la cena. No se va a bregar con eso, hombre. Estamos hablando del que se detiene mucho. Entonces me puedo detener medio mucho. Pregúntele al Espíritu de Dios. Porque si le pregunta a uno que le gusta el vino, le va a decir, una no es ninguna, dos es media y tres es una y una no es ninguna. Y ahí se la va a llevar, a darle vuelta, quién sabe cuántas veces a los tres brindis. Pero si se topa con uno que es como aquellos hijos de, ¿se acuerda de aquella familia, los Refaitas? No se acuerda. Está en la Biblia, ¿sí? Que no bebían vino para nada toda su familia. Y que estaban consagrados y Dios hasta los usa de testimonio. ¿Cómo nosotros? No, si nosotros no es para nosotros, no es de los plebeyos, ole, muel, beber cerveza. Entonces, ¿de quién es? No es de la realeza, es de los plebeyos. ¿Qué es lemuel? Consagrado. ¿Cuántos consagrados hay aquí? Su nombre. No, por favor, no me lo tome. Discierna el espíritu que se mueve en qué, en donde usted esté. ¿Qué espíritu se mueve? ¿Un espíritu de fandango? Va a ir a querer bailar cha-cha-cha. O se agarra el Espíritu Santo, va a querer ir a la iglesia y va a querer meterse a buscar al Señor. ¿Sabe que hay mucho cristiano que todavía no sabe discernir entre el bien y el mal? Y le dan mucha cuerda a cosas que ya deberían de estar eliminadas o menguando. Porque lo que va menguando hasta que desaparece. ¿No le dijo el Señor un día, cuando le mandaron un mensaje a Juan el Bautista?
el que tú bautizaste. Se están yendo con él todos tus discípulos, con el que tú bautizaste, con aquel que vino para que tú lo ministraras. Ahora se está llevando a la gente. ¿Y qué dijo Juan el Bautista? ¿Se acuerdan? No se acuerda. ¿Cómo se acuerda si no lo ha leído? Y sí, se acuerda, pero se le olvida porque tiene sueño, está cansado. Pues eso lo va a recordar. Nadie puede hacer nada que no les sea dado de allá arriba. Si la gente está yendo para allá, porque Dios los está llevando para allá. A él le habían dado una profecía, a él le conviene crecer y a mí menguar. Y como no menguaba, lo menguaron. Usted no, mejor mengue usted y no que lo menguen. ¿Qué quiere decir eso? Que es mejor renunciar a ciertas cosas y no que le quiten a uno la vida. Eso fue lo que pasó con Juan el Bautista. Le cortaron la cabeza. Oiga, ¿y qué quiere decir eso, hermano? Que esas clases de razonamientos ya no van. Tenemos que menguar para que no viva más yo, sino que Cristo viva en mí. Y lo que ahora lo vivo en la fe, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Diga usted, por mí. Por mí, hermano. Por mí. Diga usted, el Evangelio es para mí. ¿No Jesús también partió pan? Alimento del Espíritu hay demasiado. ¿A usted qué tal le caería ahorita una torta con unas así de gruesas de jamón ahumado, con queso blanco y con un jalapeño, con su buen aguacate, con mayonesa y con salsita, de chipotle o de ajo, y con un agua de plátano, o con un agua de horchata, o con un agua de espinaca, para que se nutra un poquito y balancee la de la torta. En la dimensión espiritual, el Señor también tiene tortas. Agarró su torta hoy. Se la va a llevar bajo el brazo, pero se la come. No la va a llegar ahí, te comparto. Yo solamente comparto lo que no me gusta. Uy, me sirven un plato así. Qué bien está. Todo revuelto ahí. Qué bueno. No. La palabra es para quedársela a uno. ¿Se lleva su torta hoy? De lentejas. Yo le voy a dar torta de lentejas hoy. Pedir por su palabra que usted va a comer el día viernes. Esto lo debería haber predicado el domingo, ¿verdad? Para los que no vienen el viernes, para que peleen por sus lentejas. Póngase de pie, denle una vez de manos al Señor. ¡A su nombre! Espero que esta noche